Gracias, pastores. Buenas noches, hermanos, una vez más a nuestra segunda clase de hoy. Tenemos por título La teología como ciencia. La teología como ciencia. Esta se visualiza, ¿no? La diapositiva. Sí, pastor. Es un tema que muchas veces el tema de la teología y ciencia, o fe y ciencia, o fe y razón, han estado en conflictos innecesarios por personas que no entienden que la Biblia es un libro, la palabra de Dios, en orden o de orden. Esa palabra orden no se olviden. La Biblia se constituye en la revelación de Dios, no un libro común, pero es un libro ordenado desde Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Eso sabes cómo se llama? Eso se llama ciencia. Ciencia. Pero esta palabra ciencia, dentro de la iglesia, le tenemos un prejuicio porque es una palabra que más lo han usado las personas no creyentes, los estudiosos, eruditos, personas que han desarrollado el conocimiento, la tecnología, de una manera evidente, es decir, basado en la ciencia, para que ellos puedan desarrollar todo este tipo de reflexiones y después, como fruto, los avances tecnológicos. Primero se ha tenido que trabajar las bases científicas. Y ahora, en esos términos, vemos como resultado, gracias a ese orden, grandes inventos, grandes desarrollos en el mundo, gracias a ese orden que ellos han respetado en cada una de las ciencias. Entonces, vamos a desarrollar rápidamente 5 cosas. Número 1, en esta noche. 6 cosas. La base bíblica de la teología como ciencia, la base bíblica. Número 2, conceptos de ciencia. Número 3, prerequisitos para el quehacer teológico. Número 4, proceso para construir una postura teológica. Número 5, temas de la teología. Y número 6, recursos para hacer teología. Muy bien. Entonces, manos a la obra. Concepto de ciencia. Entendemos por ciencia al conjunto de ideas que presentan un orden sistemático cuyo fin es el establecimiento de una ley. Entonces, ese término orden sistemático, esto hay que subrayar. El siguiente término, la ciencia no solo se limita a la química, a las matemáticas o a la medicina, sino también a todo conocimiento que presente un orden lógico, un orden sistemático. La pregunta entonces, ¿en la Biblia hay orden? ¿Sí o no? Sí, pastor. Sí. ¿Hay orden? Sí, hay orden. Sí, hay. Sobre el orden. Muy bien. Entonces veamos, número 1.
la base bíblica de teología como ciencia. Ahí empezamos con la palabra. Nunca olviden este término, hermanos, durante todos los años que van a llevar estos cursos. La mente, la consagración de la mente. La consagración de la mente. Eso, importantísimo. Si no, la teología se nos va a hacer pesada, se nos va a hacer compleja, se nos va a hacer oscura. Pero si nuestra mente está consagrada, está dirigida por el Señor día a día, nuestra mente va a empezar a cumplir su función, porque ¿para qué creó Dios la mente? ¿Para qué creó Dios el cerebro? ¿Para qué? Para que su palabra ahí reine, su palabra reine. Y entonces traerá como resultado la ciencia. Y miren qué es lo que dice en Proverbios 19:2. ¿Pueden ustedes, alguien rapidito, con agilidad bíblica, Proverbios 19:2 para participar un poco? Proverbios 19:2. Amén, pastor. Fuerte. Proverbios 19:2. El alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca. Ah, qué profundo. Otro hermano, por favor. Ahí tenemos otro texto. Daniel 5:12, Tito 1:15 y Mateo 22:37. A ver, los que me encuentran, otras hermanas. Perdón, sí, perdón, pastor. Tengo la versión. ¿Me escuchan? Sí. Daniel 5:12, Tengo. hermano. No, quería leer Proverbios 19:2, pero en la versión nueva traducción viviente, que es diferente a lo que leyó el hermano anterior. A ver, excelente. Dice, el entusiasmo sin conocimiento no vale nada, la prisa produce errores. Qué profundo, mucho más todavía, hermanos. Amén. Daniel 5:12. Amén, hermano. Daniel 5:12. Por cuanto fue hallado en el mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas, esto es en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar, llámese pues ahora Daniel, y él te dará la interpretación. Ajá, interesante. La palabra ciencia ahí está abordando el aspecto espiritual en relación a la interpretación de sueños, ¿no? Pero, ¿acaso Daniel solamente tenía un alto nivel en ciencia espiritual? De ninguna manera. Daniel era 10 veces más que todos los intelectuales científicos de Babilonia. O sea, Daniel no solamente conocía los términos espirituales, de ninguna manera. Daniel tenía un alto conocimiento intelectual en todo lo que significa la visión, la proyección de una nación. ¿Sí? La proyección, ¿en qué se proyecta? Se proyectaba Babilonia en todo el sentido. Carreras, temas que tienen que ver con el aspecto material, espiritual, secular, todo, en todas las áreas, Daniel era 10 veces más que ellos. Tito 1:15, por favor, otro hermano o hermana. Amén, pastor. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Hasta su mente, ¿ve? O sea, es posible que nuestras mentes puedan estar debilitadas por el pecado, pero de allí estamos llamados a salir, porque el estudio, hermanos, esta bendición que vamos a tener en estos 2 años, va a
empezar a contribuir en esa consagración de nuestra mente. Y porque de ahí parte el quehacer teológico de nuestra mente, de nuestros pensamientos. Y es por eso que en Mateo 22:37 todos ya conocemos, ¿no? Que debemos de amar al Señor con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser. Considerando ahí en Mateo 22:37 con nuestra mente. Con toda Amén, hermano. A ver, Dice, ¿qué dice? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y ojo, la palabra toda allí está implicando el hecho de la totalidad. La totalidad, el 100% de nuestra mente tiene que estar bajo el control del Señor para que después los demás conocimientos que vamos a ir adquiriendo en la sociedad, en la familia, puedan estar, no se olviden esto, puedan estar controladas por esa mente consagrada a Dios. Y ese es un filtro. Entonces, lo bueno de afuera pasa, lo malo, entonces es expulsada. Por eso dice la palabra allá en 1 Tesalonicenses, ¿no? Cuando Pablo habla en el capítulo 5, ¿no? Examinadlo todo y retener lo bueno. ¿Con qué? Con la mente. Con la mente. Entonces, la mente y la ciencia trabajan juntos. La mente con una ciencia sana está contenta, está feliz, como dice Proverbios. Está siendo bien administrada. Qué precioso. Hermanos, entonces en base a estos fundamentos bíblicos, veamos un primer concepto. Si Dios nos demanda escudriñar, ahí está la palabra que ustedes han estudiado. ¿Acaso esa es una palabra simple, escudriñar? No. ¿Acaso escudriñar es leer? No. Escudriñar. Si el Señor nos manda escudriñar las Escrituras y nos da dones, eso quiere decir que el texto bíblico puede ser examinado sin temor a nada, mediante métodos que soportan los rigores de una investigación científica. Es decir, cuando nosotros logramos desarrollar un estudio profundo de la escritura, los demás métodos que hay fuera en el mundo, las sectas, las religiones, todos estos rigores, esas presiones que vienen de afuera, no van a poder contra el conocimiento bíblico. No, de ninguna manera. De ninguna manera. ¿Saben cómo se llama todo eso? Eso se llama apologética. Las personas que han entendido que están llamados por Dios para salir en defensa del Evangelio, están bien preparados y a todas esas presiones sociales, éticas y morales y liberales que encontramos afuera en la sociedad, todo eso es derribado, hermanos. No se olvide, por favor. Pero es derribado si es que escudriñamos. Si es que no escudriñamos, entonces los de afuera nos aplastan, nos destruyen, nos debilitan, nos hacen dudar. Cuando una persona va a la universidad y duda, es porque ellos no han tenido una formación teológica. Número 1. Número 2. La Biblia es un libro que presenta un orden en sus relatos que pueden ser verificados, y ahora acá trabajamos ya más a fondo, mediante 3 cosas: la gramática como ciencia, la arqueología como ciencia y la historia como ciencia. Estos 3 recursos pueden ser los 3 elementos que
que usamos nosotros o usen otras personas para ver si la Biblia es un libro que tiene orden. Y cuando la gramática empieza a evaluar a los textos bíblicos, hermanos, nos quedamos sorprendidos, porque tanto el hebreo, el griego, el arameo, que fueron idiomas originales, tienen una gramática profunda. Hay hermanos que dicen, no, la teología, no, yo no necesito la teología, yo solamente orando a Dios, entonces leo la Biblia y predico. Y rechazan. Y yo le pregunto a él, le preguntaría, hermano, ¿y esa Biblia que tienes, producto de qué es? ¿Producto de qué es esa Biblia que tienes? Esa Biblia no vino del cielo y apareció. De ninguna manera. Y aún si hablamos las versiones, ¿no? Hay muchos hermanos que van a la iglesia con sus Biblias gigantes, ¿no? Biblias de estudio y ahí todo está. ¿Y por qué compran esas Biblias? ¿Por qué adquieren esas Biblias? ¿Por qué usan esas Biblias? ¿Por qué? Sencillamente no pueden responder. De repente ellos los compran para presumir, pero no, de ninguna manera. Yo los compraría, ¿por qué? Porque sencillamente está la Biblia como palabra de Dios está llena de orden, gramaticalmente. En la arqueología hoy día podemos descubrir mucho de lo que la Biblia habla. Y en la historia, aún más todavía, personajes como Faraón, personajes como Nabucodonosor, personajes como Artajerjes y otros más seculares, ¿eh? Que están en los libros de historia, en la Biblia también están. Y en la Biblia ilustrando más aún todavía, porque el Antiguo Testamento es mucho más antiguo que otros libros que hay de los asirios, de los caldeos, de los babilonios. Así es. Y entonces la Biblia tiene un conocimiento tan rico, tan amplio, hermanos, que cuando alguien quiere evaluarlo gramaticalmente o mediante la arqueología y la historia, no pueden destruir, salvo que están metidos en sus ideologías, allí sí. Pero si uno aplica la gramática, aplica todas esas demandas de la ciencia, la Biblia responde con un 20, hermanos. Definitivamente. ¿Por qué? Porque sencillamente la Biblia es un libro inspirado por Dios. Número 2 y número 3, en la Biblia contamos con principios de vida. Ahí está, fíjense. Aquí los psicólogos, los psiquiatras tiemblan. La Biblia contiene principios de vida que han transformado personas. Los sociólogos están preocupados también, porque la Biblia transforma sociedades y hasta naciones, como Egipto, como Babilonia y otros pueblos, y aún han contribuido en el desarrollo de las mismas. Qué interesante. Cuando la Biblia llega a establecerse dentro de las sociedades por las predicaciones, la evangelización, las sociedades que eran idólatras, corruptas, esclavistas, que estaban inclinados en el dominio del mal, entonces todo eso es erradicado y los principios de la Biblia empiezan a establecer cambios. Cuando estudien ustedes la historia de la iglesia,
en la edad moderna se van a encontrar ahí con grandes noticias de qué es lo que hizo la Biblia en la Europa de esas épocas, que era totalmente atrasada, totalmente violenta, agresiva. ¿Qué hizo la palabra? Entonces, tenemos este tercer concepto que nos lleva a entender que mediante todo ese conocimiento que hay en la Biblia, el ser humano puede ser transformado, pero no transformado así de una manera simple, sino mediante lo que hice. Y toda la escritura es inspirada por Dios, útil para, ahí está, para, ¿no? Interesante lo que dice ahí Pablo a Timoteo, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Todo eso, ¿ve? A fin de que la persona sea enteramente preparada delante de Dios. Y entonces se presenta como obrero que no tiene de qué avergonzarse, porque tiene un nivel alto espiritualmente y también en el conocimiento teológico, bíblico. Hermanos, qué importante es que la palabra se desarrolla de una manera tan natural desde la perspectiva de la ciencia. Y entonces tenemos que hablar de prerequisitos para el quehacer teológico rápidamente. Tenemos ahí, número 1, entender la autoridad de la Biblia. O sea, si queremos trabajar el tema de la teología con la ciencia, primero tenemos que entender la autoridad de la Biblia. ¿Qué es la autoridad de la Biblia? 3 cosas. Que la Biblia es inspirada por Dios, lo conocemos muy bien. Número 1. Número 2, que la Biblia es infalible, no tiene errores. Ojo, si hasta aquí ha habido ciertas ahí vacilaciones de nuestro acercamiento a la Biblia, sí, yo veo aquí, sí, esto de acá no me convence, pídele perdón a Dios. Pídele perdón. Si no nos convence, es porque en nuestra mente hay cosas que impiden que podamos entender. Entonces necesitamos la consagración de la mente. Si usted dice que hay esos, ya, entonces prácticamente estás diciendo que la Biblia tiene algunos errores. Número 2. Número 3, tenemos que quitar eso. La Biblia tiene poder sobre el hombre y los poderes espirituales. Esa es autoridad. La Biblia tiene poder sobre el hombre, como vimos, transformándolo, cambiándolo, haciendo de un hombre inclinado a la perversión, inclinado. Muchos dicen, no me van a cambiar nadie, no, a ese fulano nadie lo va a cambiar. Cuando vemos eso, la Biblia sí tiene poder sobre ellos. Y si se sigue el proceso que la Biblia presenta para la transformación del hombre, la Biblia prevalece con un poder transformador, no solamente con el hombre, sino los poderes espirituales. Y ahí hablamos pues del enemigo, Satanás y sus huestes. Entonces, ahí, entender que la Biblia es un libro de autoridad, de poder. Número 2, entender que todo intérprete de la Biblia tiene limitaciones. No se olviden, tenemos limitaciones. Por tener la naturaleza humana y saber que la santificación se desarrolla mediante un proceso, entonces no existen métodos ni creyentes que puedan entender la Biblia en su plenitud. No. Si por ahí aparece alguien que diga, no, yo ya lo sé todo, entonces es prácticamente un creyente que se está inclinando hacia una secta. Se está inclinando hacia una secta. Y a eso es, de hecho, visto. El próximo lunes estaremos viendo
la teología que es mal usada va a generar las sectas, las religiones y el humanismo. Entonces, mucho cuidado. No nos hagamos orgullosos por lo que vamos aprendiendo, sino, digamos, como Martín Lutero, cuanto más estudio la Biblia, me siento más pecador. Eso. Y a Martín Lutero eso le llevaba a tener una humildad siempre, una humildad. Mientras más él conocía, se sentía quebrantado delante de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos limitaciones, y eso es hasta la muerte. Número 3, tenemos que seguir una sana hermenéutica, y ese curso lo van a llevar ustedes, pero solo decirles lo siguiente: los evangélicos nos sometemos al uso del método gramático histórico. Lo gramático viene de gramática, que tienen leyes del lenguaje. Y la Biblia pasa por todos esos filtros de la gramática, hermanos, de los idiomas, como dijimos, originales, como también de las versiones el día de hoy. Pasan por todos los rigores de la presión de la gramática como ciencia. La Biblia es un libro que tiene orden definitivamente. Y la historia, el espacio y el tiempo. Hay lugares y hay fechas que se comprueban en la Biblia, que se comprueban con los documentos seculares. Esto es, siguiendo una sana hermenéutica. La palabra hermenéutica significa interpretación. Vamos a interpretar correctamente si es que seguimos ese orden del estudio, empezando con el estudio de la palabra, de la Biblia, palabra por palabra. Hay que analizar cada palabra, cada verbo, cada sustantivo, cada artículo. Hay que analizar la palabra en sus oraciones, en sus frases imperativas. Hay que analizar a la palabra desde esa perspectiva. Definitivamente, si usted la lee nomás, entonces está en la fase de niño, de niña espiritual. Pero si usted entra a analizar palabra por palabra, entonces va a ir profundizando y enriqueciendo más y más. Por ejemplo, si han investigado el término escudriñar, el término examinar, el término reflexionar, el término meditar, y etcétera, hay muchas más. Ahí he estado revisando qué conceptos tan interesantes, tal vez algunos por primera vez han descubierto. Entonces, noten ahí, por favor, número 3, número 4, tener capacidad de argumentación. ¿Qué es eso de argumentación? Es decir, saber elaborar un pensamiento ordenado, volvemos a esta palabra. ¿Para qué? Para enseñar o para responder a posturas contrarias. La persona que se ha preparado, que ha estudiado, ya tiene las bases del pensamiento ordenados y por lo tanto tiene argumentos sólidos que le van a ayudar a enseñar bien. Y a eso lo hacemos, ¿no? Cuando vamos a predicar, cuando vamos a dirigir un culto, cuando vamos a tener una sesión. Yo no sé si ustedes en sus sesiones van con orden, ¿no? Y argumentando bien sus opiniones. Entonces, definitivamente, muchas veces hay división en la iglesia, hay resentimiento, porque no sabemos argumentar, es decir, no sabemos explicar. No sabemos, nos cuesta lograr un pensamiento ordenado. Y entonces la teología nos ayuda a eso, a que nuestra mente
empiece a consagrarse, empiece ahí a ordenarse de una manera como corresponde, pues, a los hijos de Dios. Número 5, conocimiento de la realidad presente. ¿Qué es eso de realidad? Llamada también cosmovisión cristiana. Es decir, el estudiante entiende al mundo y responde a sus necesidades y problemas, pero según la verdad bíblica. Ay, entonces ahí está el orden, según la verdad bíblica. Qué interesante. Entonces usted ve al mundo, ve los conflictos que hay en el mundo, las ideologías que hay en el mundo, y usted sabe responder a la luz de la Biblia. Y entonces eso se llama la cosmovisión. En el aspecto ético, en el aspecto político, en el aspecto, fíjense qué interesante es tratar estos temas en el aspecto del entretenimiento. La Biblia tendrá respuestas sobre el entretenimiento. La Biblia tendrá respuestas sobre cómo tenemos que estar vestidos. La Biblia tendrá respuestas sobre cómo desarrollarnos en el centro educativo para los niños, para los adolescentes, los jóvenes. ¿Habrá una cosmovisión cristiana dentro del centro de trabajo? ¿Habrá o no habrá? Entonces, aquí viene uno de los temas que tenemos que ir trabajando, es el tema de la doble moral. En la iglesia somos uno y afuera somos otro. ¿Por qué? Porque afuera somos otros, porque no podemos enfrentar las presiones de la sociedad, no podemos enfrentar. ¿Por qué? Porque no tenemos una teología bien estructurada. Nuestros pensamientos están tan frágiles que con cualquier ataque de la sociedad no sabemos responder. Y si respondemos como ellos, de una manera agresiva. Entonces, el conocimiento de la realidad presente basado en sus soluciones a sus problemas y necesidades en la verdad bíblica nos va a llevar a dar propuestas de cambio, propuestas de transformación a la sociedad. Entonces, esto número 5, hermanos. Y luego terminamos esta exposición y entramos a las participaciones. Proceso para construir una postura teológica. Número 1, 6 cosas veamos ahora rápidamente. Definir la importancia del tema. ¿Cómo construimos nuestra posición? ¿Cómo construimos? ¿Cómo trabajamos? Ya. Número 1, la importancia del tema. Tratar esto de la siguiente manera. Corresponde a la descripción de datos que den relevancia al tema bíblico. Y entonces usted tiene que hacer que ese tema que estás escogiendo sobre la escatología, ¿no? El tema que estás escogiendo sobre liderazgo, ¿no? Tienes que saber darle la relevancia al tema. Y entonces, ¿de qué manera? Entonces tienes que construir allí el fundamento bíblico y el problema dentro de la iglesia y la sociedad. Hay un problema de liderazgo en la sociedad, en la iglesia, en la familia, hasta en la familia, y entonces usted presenta su propuesta bíblica. ¿Qué ofrece la Biblia a esos problemas? Y entonces usted establece, pero no de una manera ligera, sino de una manera organizada, ordenada. Y empezamos por la importancia del tema. Número 2, tienes que elaborar tu justificación, el por qué. ¿Por qué? Son las razones que justifican la elección de un determinado tema. ¿Por qué estás eligiendo esos temas? Te van a preguntar, ¿no? ¿Y usted qué se mete en mi vida? ¿No? Una persona que tiene la ideología de género. ¿Usted qué se mete en mi vida? Pero usted puede justificar la necesidad de ese tema
para el problema pertinente. Hermanos, no nos quedemos callados, no insultemos tampoco. No. Hay que justificar nuestros temas. La Biblia tiene todos los fundamentos y a nosotros nos toca ordenar paso a paso esta tarea. Número 3, señalar el propósito del tema. ¿Qué es lo que queremos lograr como objetivos, ¿no? ¿Qué es lo que queremos lograr? Y entonces usted ahí plasma, ¿no? Hay pobreza y con Cristo en la vida de las personas, con Cristo en la vida de los que están en el vicio, con Cristo, ojo, con Cristo y con Cristo y con Cristo, estas personas podrán ser transformadas. Y usted plantea entonces allí, de una manera puntual, el propósito de su tema. ¿Y quién no va a querer en el día de hoy que le planteen estos enfoques a sus problemas basado en el orden bíblico? Usted me puede decir, no, pero ellos ya saben, ellos nos rechazan, ellos no quieren saber nada de nosotros. Y yo le puedo hablar ahorita de Inglaterra, cuando allí reinaba Inglaterra, ojo, en el siglo XVII, XVIII, reinaba la esclavitud, reinaba la corrupción dentro de las autoridades, reinaba el adulterio, reinaba, hermanos, terribles situaciones de pobreza, de miseria, de violencia, la esclavitud. Pero cuando los cristianos empezaron ahí a levantarse, no se levantaron, arrepiéntete, que si no te arrepientes te vas al infierno, no. Ellos empezaron a predicar de una manera profunda y llegaron esos fundamentos a las autoridades, y las autoridades dijeron, tenemos allí la solución. Igual que Daniel. ¿Qué predicó Daniel cuando estaba en Babilonia? ¿Qué predicó José cuando estuvo en Egipto? ¿Acaso lo que sucedió en esos tiempos el día de hoy no va a suceder también? Si señalamos bien el propósito de ese tema que queremos abordar, hermanos, Dios nos estará preparando para grandes resultados. Planteamiento de diversas posturas es importante. Tanto los criterios correctos como las herejías o posturas liberales contribuyen la formación del estudiante, en la formación del estudiante, porque le ejercitan para mostrar su capacidad de argumentación contra las diversas reflexiones. Hay que leer. El próximo lunes vamos a entrar algo más profundo todavía, pero hay que familiarizarse con las ideas negativas, con las ideas que se contrastan, que se contraponen a la Biblia. Hay que leer, hay que observar allí qué es lo que piensan ellos. Y entonces ahí empezamos a desarrollar la apologética, empezamos a prepararnos para dar las respuestas bíblicas a toda esa problemática, ¿no? Cuando hacemos el FODA dentro de nuestros planeamientos de trabajo, usamos ¿qué? Las situaciones internas y las situaciones externas. Y en las externas encontramos las amenazas, ¿eh? Las amenazas. Y ahí, ¿qué hacemos si encontramos amenazas? Tenemos que presentar las soluciones a la luz de la Biblia. Y hay oportunidades también, gracias a Dios, que hay muy buenas cosas fuera que hay que tomar en cuenta, pero a estas posturas contrarias hay que combatir. ¿Pero cómo? Informándonos al respecto. Número 5, el desarrollo sistemático de las doctrinas. Si no plasmamos el conocimiento bíblico en etapas, secuencias, periodos, niveles,
Esto no podrá llamarse teología, porque no podrán soportar los estándares que demandan la unidad de la Biblia. La Biblia tiene un orden, hermanos, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Y si en nuestros trabajos nosotros agarramos lo que sea, ¿no? Salimos a predicar y predicamos de varios temas, ¿no? Un pastor decía, hay un líder que predica y hace dormir, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué hace dormir? Porque sencillamente no tiene ese orden sistemático. Si lo hubiese, entonces iríamos, hermanos, saliendo de esa crisis en la que nos encontramos muchos en nuestras iglesias. Entonces, el desarrollo de la teología tiene que ser sistemáticamente. Y 6, contar con un amplio vocabulario. Un amplio vocabulario. El estudiante de la Biblia debe de ser un asiduo lector e investigador. Esto irá enriqueciendo su vocabulario para la construcción de las ideas en el campo teológico de su elección. Eso que no nos gusta, hermanos, estudiar, memorizar, hacer la tarea. Algunos todavía no entregan sus tareas. ¿Qué pasa? Entonces, ¿por qué? Porque nos cuesta leer, nos cuesta investigar. Entonces, si somos así, vamos a estar pobres en el conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. El vocabulario fundamental, queridos hermanos, en ese sentido. Temas de la teología, rápidamente. Teología bíblica, teología sistemática, teología histórica y teología práctica. La teología bíblica corresponde al estudio del Antiguo y Nuevo Testamento, libro por libro, capítulo por capítulo, texto por texto o palabra por palabra, usando el método que hemos considerado. La teología sistemática es el estudio del texto bíblico considerando sus temas o doctrinas específicas. ¿Cuáles pueden ser? Cristología, eclesiología, escatología, etc. La IEP tiene 9 doctrinas bien definidas. ¿Alguien de ustedes se lo sabe esas 9 doctrinas? ¿Se lo sabe? ¿Están ahí, hermanos? Sí, pastor. Amén. ¿Se saben esas 9 doctrinas? No, La pastor. Trinidad, el plan de salvación. No. Miren. A ver. Ahí está. Número 1, el Trino Dios. Número 2, las Sagradas Escrituras. Número 3, ahí está todo. Número 4, número 5, la Iglesia. Número 6, ahí están las 9 doctrinas. ¿Dónde está eso? Eso se encuentra en la declaración de fe de la Iglesia Evangélica Peruana. Hay un libro, hay un manual en su iglesia. Ustedes deben pedir que se estudie, si es que eso no lo tiene. Entonces, 9 doctrinas de la IEP, pero sistemáticamente organizada, miren. Sistemáticamente organizada. Eso se llama la teología sistemática. Teología histórica corresponde a los sucesos, pensamientos de las iglesias a través de las épocas. En las eras de la historia, posapostólica, la Edad Media, la Edad Moderna, la era contemporánea, ahí están las fechas, y la era posmoderna. ¿Cómo se están comportando las iglesias en esas etapas? Eso se llama teología histórica. Y finalmente, teología práctica. La teología práctica se encarga de trabajar el texto bíblico en sus temas sobre, ¿qué cosa? La pastoral, el liderazgo, la familia, la consejería, etc. Número 4. Número 6, terminamos. Recursos para hacer teología. Número 1, comentarios bíblicos. Número 2,
diccionarios bíblicos. Número 3, Biblias. Número 4, libros especializados. El orden, más claro, disculpen. Número 1, las Biblias. Número 2, comentarios. Número 3, diccionarios. Y número 4, libros especializados. Estos 4 recursos harán que nuestra teología se vaya enriqueciendo de menos a más. De menos a más. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Estamos listos para poder conversar un poco, podamos juntos aportar a participaciones, hermanos. Tenemos allí 20 minutos. Preguntas, algo que no quedó claro. Pastor, buenas noches. Sí, adelante. Mire, yo así leyendo la Biblia, analizando, por ejemplo, como usted decía que en la palabra no hay incongruencias, todo es esto, pero en el relato, por ejemplo, de Noé, no se sabe después la descendencia de dónde más salió. Es por eso mi pregunta. Muy bien. El caso es que ahí tenemos que trabajar la teología bíblica. En esta noche, si te voy a responder, sería media hora. Pero hoy día, nada más, tenemos que entender que tenemos que desarrollar la teología bíblica y estudiar el libro en general, el pasaje, los textos y las palabras allí al respecto. Hermano, ese paso no es complejo. Ese paso no es complejo. Número 1. Número 2, tenemos que trabajar el tema que corresponde al, ojo, acá hay la prioridad. Los grandes temas complejos de la Biblia tienen su tiempo, tienen su momento. Entonces, en esos términos, tú me estás haciendo una pregunta clásica, ¿no? Que a través de los tiempos muchos se hicieron, ¿no? Como las generaciones preadámicas y otros temas, si es que los ovnis existen, y entonces estos temas se desarrollan, hermano, bajo ese orden. No se olvide usted, ahí hay un orden que hay que respetar. ¿Cómo se llama eso? La teología bíblica. Y aquí en el seminario, en el instituto, ustedes van a estudiar ese tema de teología bíblica. Básicamente, teología del Génesis. Gracias. Muy bien, pastor, gracias. Pastor. A ver. Ya, una participación por alumno, hermano Jersey. Sí. Pastor, yo quería en primer lugar saber cómo va a ser la tónica. A medida que usted desarrolle el tema, ¿se le puede interrumpir o necesariamente tenemos que esperar al final? Porque sí, al final. Tenía 2, 3 preguntas y ahorita ya me olvidé, solamente uno tengo para poder hacerlo, pastor. Eso quería consultarle porque hay algunos docentes que todavía tienen que esperar al final que interrumpan o otros ceden el paso o el pase a medida que están desarrollando el tema. Al final, hermano Jersey. Ya, pastor. Pastor, mira, la pregunta era lo siguiente. Usted mencionaba que la Biblia tiene la capacidad de transformar, en el tiempo ha transformado países, ¿no? Países, gobiernos, y eso está, lo podemos ver a través de la historia bíblica, pero mi consulta es, en este tiempo, en el año 2025, vemos si la Biblia está transformando, porque veo a mi alrededor y veo
mucha, mucha desidia por la palabra del Señor. Gobiernos que de alguna manera han dado la espalda a Dios. Entonces, si la teología está mencionando que transforma países, ¿no? Naciones, es el término, ¿dónde está fallando ahí, pastor? O hay países, de acuerdo a su conocimiento, que Sí, sí, te entendí. Pensemos, ojo, la teología es orden. Número 1, mi vida. Número 2, mi familia. Número 3, mi iglesia, mi comunidad. Y entonces vamos ahí trabajando el orden. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso podemos decir por ahora. Hermana Janet. Sí, pastor, buenas noches. La pregunta que tengo ¿es necesario para poder hacer una buena teología el contexto histórico en el cual cita el pasaje bíblico, o no es necesario saber el contexto histórico? Porque es necesario, pienso yo, pero ¿qué dice usted? No, ahí lo expuse. Para tener una hermenéutica correcta, es decir, una interpretación correcta, hay dos cosas. El análisis del texto, gramaticalmente, literalmente, número 1, y número 2, todo lo que abarca el contexto histórico. No se olviden, eso es definitivo, no podemos pasar por alto. Hermano Luis Aguilar. Sí, pastor, buenas noches. Pastor, mi pregunta se basaba más en el tema de que ya, ahora que estamos estudiando el tema de la teología, prácticamente de una otra manera también nos estaríamos corrigiendo nosotros, porque muchas veces usamos frases, por ejemplo, hace unos momentos usó, por ejemplo, un texto bíblico que muchas veces nosotros lo usamos de una manera sin entendimiento, ¿no? Porque cuando Oseas habla, cuando mi pueblo se pierde o no por falta de conocimiento, habla de que el mismo pueblo de Jesús prácticamente aún teniendo las leyes y además en ese tiempo ellos conocían más todavía porque ellos era hablado por vivencia, y a pesar de todo ello, ellos prácticamente negaron a Jesús, y al final Jesús también dice en el nuevo pacto, ¿no? Ya no solamente va a ser para mi pueblo, sino va a ser para todos, ¿no? Y es más, su pueblo que fue lo que le negó, y fueron prácticamente, ¿cómo lo podemos decir? Me olvidé la palabra, me puse nervioso, que le aceptaron, ¿no? Prácticamente fuimos nosotros, ahora que todo ahora forma prácticamente aún los inconversos que llegan a Cristo, prácticamente formamos parte del cuerpo de Cristo, ¿no? Y muchas veces, hermano, claro, usted está optando por una observación parcial, pero no estamos optando por todo el contexto bíblico. Entonces, hay sí épocas del judaísmo terribles, ¿no? La época intertestamentaria. Si usted empieza a estudiar toda esa fase, era el pueblo de Dios por los suelos, pero claro, muchos pueden agarrarse de ahí, no, pero los judíos lo crucificaron al Señor, y entonces podríamos hablar en esos términos negativos, pero cuando usted analiza a Pablo saliendo a hacer la obra misionera, su hermano, entonces en esos términos, si bien es cierto hay gente que estaba en contra, pero había gente que estaba en búsqueda de la palabra. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Tenemos que organizar nuestros pensamientos para poder responder a cada uno de una forma apropiada. Hermano Luis Rojas. No, Luis Aguilar era. Sí, pastor, esa era prácticamente mi acotación. Disculpa, ¿Luis Rojas es otro? Sí, Luis Rojas es otro, yo soy Luis Aguilar. Sí. Ya, adelante, hermano Luis Rojas.
Hermano, con respecto a eso de la fe que con el tiempo se ha puesto en contra, sí, pues desde colegio se ha enseñado, ¿no? Que la ciencia mayormente ha investigado que el hombre desciende pues del mono y así el hombre de Java, de Neandertal, Homo sapiens, Homo erectus y todo ese tema. Entonces, como que se ha entendido que la ciencia se opone a la fe. En esa parte quería que me amplíe un poco más ese aspecto, ¿no? Porque es cierto, la palabra de Dios nos dice pues que Dios nos ha creado a su imagen y semejanza, porque hay dos teorías, ¿no? La evolucionista y lo que es la teoría creacionista, ¿no? Entonces, en ese aspecto, Sí, ¿cómo hermano, relacionar? el, te- el Amén, tema hermano. el tema es bien simple. Hemos dicho al inicio que la teología con la ideología se echa a perder todo. Ah, ya, ya, claro. La ciencia con la ideología se echa a perder todo. ¿Por qué? Porque el evolucionismo, usted ha mencionado el evolucionismo, Sí, sí, es sí, lo que ha excelente. corrompido a la ciencia, pero la ciencia pura Mm, no te habla de esas teorías evolucionistas, no, de ah, ninguna ya, ya. manera. Eso el lunes Claro. próximo lo vamos a ahondar. Hermano Rómulo, adelante. Aló, pastor, buenas noches. El pastor mencionaba sobre la declaración de fe de la IEP, en la que mencionaba 9 declaraciones. ¿No cree como educación teológica podríamos dar como una observación a la IEP, el credo? Tenemos ahí la declaración más completa. No sé si eso se puede usar el credo como declaración de fe o solamente nos juntamos o solamente nos reducimos a esas 9 declaraciones. Eso sería mi pregunta. Gracias. Ya, está bien. Dentro de esas 9 declaraciones está ampliado. No son 9 palabras, no. Eso está ampliado en el manual. Entonces, el credo y otros temas entran ahí, se derivan de ahí. Hermano Efraín Guamán. Hermano Tito Núñez. Pastor, muy buenas noches a cada uno de ustedes. Se mencionó con respecto a la argumentación. Considero que en estos tiempos más sustentamos la palabra de Dios con el pensamiento humano. Y lo que deberíamos de llevar es que la palabra debe imponerse frente a esta situación para que realmente sea provechoso, ¿no? La filosofía humana ha ganado este terreno y nuestro pensamiento, nuestra idea, nuestra opinión es válida y a veces se contrapone a la misma palabra. Yo creo que usted ha mencionado el orden como que corresponde y debemos manejar ese orden porque la palabra de Dios es infalible, como usted lo ha mencionado, tiene distintas características, ¿no? Y entonces en nuestro argumento debiéramos de pegarnos más a lo que dice la palabra de Dios y no al pensamiento humano, ¿no? Entonces, eso es con respecto a la argumentación. Y lo otro es para preguntar si realmente en las eras de la historia, ¿no? Se ha manejado la Edad Media, ¿no? Desde la Edad Antigua, la Edad Media, la moderna, la contemporánea, y hemos llegado a su fin con la posmodernidad. La pregunta es, ¿qué viene en adelante? Porque por lo menos ya debe estar diseñado, ¿no? Para una nueva sociedad. Pero cada vez esta sociedad está más denigrada, está cada vez más peor, y entonces, ¿qué nombre llevaría, ¿no? En esta era que estamos viviendo nosotros? Gracias. Hermano, el tema de segundo, en el
en el curso Escatología, ahí van a tratar ese tema. El primero, en relación a la argumentación, cuando dice usted argumentación humana, eso significa la ideología del mundo que se mete en uno. Pero cuando uno hace teología bíblica, entonces realiza allí, ¿qué cosa? Realiza allí con sus fundamentos que va a desarrollar. ¿Qué logra con eso? Es lo que se llama la teología aplicativa. O sea, ¿cómo aplicas el texto bíblico al problema de hoy? Tienes que argumentar bien el texto bíblico. Yo voy a eso. Yo no estoy enseñando aquí humanismo. Usted está mencionando el humanismo que está dentro de muchos, pero nosotros estamos diciendo el uso de la Biblia de una manera profunda. Eso, hermano, ojo. Si eso usted no lo entiende ahora, todos los cursos le va a chocar. Le va a chocar. ¿Por qué? Porque estamos en el nivel diploma y eso es la base. Más adelante vendrán otros niveles y entonces nos vamos a quedar en la leche espiritual. Entonces, ahí mucho cuidado, por favor. Tenemos que saber argumentar los principios bíblicos a los problemas de hoy. A eso vamos. Eso se llama como la aplicación de la palabra. Hermano líder, 5 minutos tenemos. Después, hermano Beltrán. Hermano Beltrán, por favor. No se escucha. Aló, pastor, buenas noches, ¿me escucha? Hermano líder. Estamos con el hermano Beltrán. Adelante, hermano Beltrán. No se escucha, hermano Beltrán. Hermano líder, tampoco se escucha claramente. Aló, pastor, buenas noches, ¿me escucha, pastor? Ya, más o menos. Ya, buenas noches, pastor, y también buenas noches con todos los estudiantes. Bien, primeramente doy gracias a Dios, pastor, por el estudio que estamos realizando. Si bien es cierto, nosotros como hijos de Dios, me gustó la palabra de lo que mencionó apologética, ¿verdad? Y nosotros como verdaderos hijos de Dios, creo que necesitamos estudiar profundamente para poder hacer defensa de la fe, ¿verdad? De nuestra fe que hemos creído, porque si no tenemos conocimiento, sabiduría, creo que vamos a tener que ahí fallar con tantas falsas doctrinas que hoy en día pues abarcan nuestra sociedad. Entonces necesitamos estudiar profundamente y esto es bueno para cada uno de nosotros. Como dice la palabra, tenemos que estar enteramente preparados para toda buena obra, pastor. Amén. Pastor. Gracias, hermano Efraín. Adelante. Efraín Guamán. Hermano José Luis Cayupe.